Hola, buenos días, bienvenidos a otro miércoles de San Antón. Ya sabéis, lo repito, todos los miércoles los encuentros sociales y culturales bajo el auspicio de Mensajeros de la Paz, basados en una idea del Padre Ángel. Son encuentros para todos, para creyentes y no creyentes, encuentros sociales, culturales, deportivos, científicos, religiosos, para todos. Lo digo siempre, que San Antón se convierta en el centro de reunión de todo aquel que quiera entrar en esta iglesia, que está abierta las 24 horas del día. Siempre digo que hoy es un día grande, pero es que lo es, porque el invitado no solamente es grande de tamaño, grande de alma, sino además grande de hechos. Y lo digo en una sociedad convulsa, que socialmente todavía no ha encontrado la estabilidad, a pesar de que creemos que la democracia está sólidamente asentada entre nosotros. Lo cierto es que después de siglos de civilización, heredamos a partir del siglo y hasta el siglo XVIII una sociedad jerarquizada. Los romanos y los griegos, tan excepcionalmente cultos en determinados aspectos, basaron sus civilizaciones en la esclavitud sin ningún átomo de duda ética sobre la utilización de los pobres esclavos. La Edad Media estableció una sociedad jerárquica, los señores feudales, las monarquías, los poderosos de la Iglesia, los señores de la guerra que vivían a costa del trabajo, de las penurias, de la absoluta inestabilidad de la vida de los más vulnerables. Pero lo cierto es que los derechos que hoy gozamos, la jubilación en la que estamos Cándido y yo, las retribuciones pagadas de 30 días al año, las 40 horas semanales de trabajo, los sábados y los domingos festivos, los tenemos gracias a personas que durante el régimen de Franco estuvieron en la cárcel y estuvieron estigmatizadas, condenadas, humilladas en la cárcel. Pero hoy, si tenemos esos derechos, se los debemos a aquellos que todavía hoy parece que cuesta de llamarles mártires, pero literalmente lo fueron. En alguna medida quiero que la presencia de Cándido Méndez hoy entre nosotros se convierta un poco en una humilde reivindicación y, desde luego, la más grande de las gratitudes. Los sindicatos están reconocidos por la Constitución de 1978, la Constitución más longeva que hemos tenido, y creo que es un signo excepcionalmente bueno. La Real Academia de la Lengua define a los sindicatos como asociaciones de trabajadores constituidas para la defensa y promoción de los intereses profesionales, económicos y sociales de sus miembros. En Irlanda, en Francia y en Bélgica ya hay atisbos en 1833 y en 1840 Marx y Hegel definen la silueta filosófica de lo que son los sindicatos, y el ruso Bakunin y el francés Proudhon. En 1850 el movimiento corre absolutamente incontrolado por toda Europa. En 1864 se produce la primera Internacional de Trabajadores y en Francia se reconoce el derecho a la huelga. En 1875, como quien dice, hace un suspiro, se sustituyeron las palabras amo y siervo por las de empresario y trabajador. La revolución bolchevique rusa de 1917 hizo estallar el mundo. Fue el primer gobierno, el primer Estado obrero de la historia. Y en 1919 se crea la OIT, la Organización Mundial del Trabajo, que es seguramente la organización más señera, vieja, anciana, pero siempre joven. En España, los primeros movimientos sindicales se produjeron en Cataluña en 1830,
En 1870 hay un congreso regional en Cataluña y en 1910 la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. En la Segunda República, UGT y CNT fueron los sindicatos más punteros. La dictadura de Franco, el movimiento sindical fue duramente reprimido hasta casi su extinción. Pero tras la muerte del dictador hubo dos movimientos que cobraron mucha fuerza, Comisiones Obreras y UGT. La primera, Comisiones Obreras, con un talante reivindicativo y, sin embargo, UGT volvía al talante que tuvo durante la Segunda República en el sentido más proverbial de la palabra sindicato. En 1977 la democracia hizo recomponer su aspecto y fueron dos los sindicatos predominantes, UGT y Comisiones Obreras, al lado de otros muchos que se crearon sobre ramas o sobre localidades geográficas. Personajes históricos como Marcelino Camacho y Nicolás Redondo y nuestro Cándido Méndez aquí hoy se convirtieran en personas mediáticas de primer rango. Cándido Méndez nació en Badajoz en 1952. Ingeniero técnico en química metalúrgica, se afilió a UGT y al PSOE en 1970. Lo voy a enfatizar, 5 años antes de la muerte de Franco. 10 años después fue designado secretario provincial de Jaén y en 1986 secretario general de toda Andalucía, diputado por el Parlamento andaluz y diputado por el Parlamento Nacional de 1982 a 1986. Accede a la Secretaría General de UGT en 1994 y en ella permanece hasta 2016, 22 años. Y durante 4 fue presidente de la Unión Sindicalista Europea. Es medalla de oro al trabajo. Y ya os imagináis un orgullo personal el que pueda contar con Cándido como amigo. Hoy, ¿cómo lo veo yo? Pues como voluntario en Mensajeros de la Paz y sobre todo como un esposo, padre y sobre todo abuelo enamorado. Pero eso no le impide seguir atendiendo su condición de personaje público, su condición familiar y su condición voluntaria. Luego le preguntaré cómo este personaje entrañable, cálido y cercano es el mismo personaje que peleaba con mano de hierro a favor de los trabajadores. Y quiero que empecemos por el principio. Cándido, en el 70, con 18 años, ¿qué te impulsa a UGT y al PSOE? Bien, en primer lugar, Federico, quería agradecerte tus palabras y el conocimiento profundo que tienes de la historia del movimiento obrero, no solo a nivel de España, sino a nivel europeo, incluso a nivel mundial, ¿no? Y en segundo lugar, decir que estoy muy confortable aquí en San Antón. Una actividad de esta naturaleza siempre te genera alguna tensión contigo mismo, ¿no? Pues tienes que compartir un diálogo con mucha gente, en este caso a través de las redes. Y, sin embargo, para mí la Iglesia de San Antón, con todo lo que representa el Padre Ángel, lo que representan sus voluntarios, la inmensa mayoría mujeres voluntarias, pues son algo tan importante que me generan una enorme tranquilidad de espíritu, ¿no? Y por lo tanto, como decía, estoy muy, muy a gusto participando en esta charla, ¿no? Mi caso, en relación con mi afiliación a la Unión General de Trabajadores y al Partido Socialista Obrero Español, tiene una peculiaridad familiar. En tanto en cuanto yo soy hijo de un veterano militante del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, que fue condenado a muerte por el franquismo y le conmutaron la pena de muerte por 30 años de reclusión mayor. Estuvo en un campo de exterminio. En España hubo campos de exterminio durante la época
del franquismo en Formentera y sobrevivió a todas aquellas penalidades y siguió defendiendo sus ideas, siguió manteniendo la llama de la libertad, preservando la llama de la libertad. Y, bueno, sacó adelante una familia y a mí me transmitió aquellas ideas que yo en el año 1970, porque mi padre era muy formalista, de la manera más noble que se puede ser formal, ¿no?, en este respecto. Él consideraba que en ambas organizaciones solo podías estar cuando alcanzaras los 18 años de edad. Antes de los 18 años no debías de estar. Y por lo tanto, un niño, claro. Y por lo tanto, yo con 18 años, que fue en el año 1970, yo cumplo los años a principios, en enero, pues fue como entré en la organización. Y al final, pues he dedicado prácticamente toda mi vida a la Unión General de Trabajadores y yo prácticamente todo lo que soy, pues se lo debo a mi familia y se lo debo a la Unión General de Trabajadores. Los primeros años supongo que simultaneando tu militancia y tus estudios. Sí, estuve simultaneando la militancia, los estudios, aunque yo estuve estudiando aquí en Madrid y terminé la carrera con 19 años. Yo soy efectivamente ingeniero técnico químico. Y terminé los estudios y luego estuve trabajando, como se dice, a salto de mata, porque en la época en la que yo terminé los estudios, que era la época ya finisecular del franquismo, o crepuscular del franquismo, ya se empezaba a atisbar una crisis económica muy seria. Y luego había otro elemento que ahora pues, ya pertenece a un pasado que parece que nunca volverá, que necesitabas al menos tener dos requisitos para poder trabajar, ¿no? Uno de ellos, servicio militar cumplido, y otro, tener el carnet de conducir. Y yo ni tenía el carnet de conducir ni el servicio militar lo tenía cumplido porque no me fui hasta los 21 años, ¿no? Y por lo tanto, desde que terminé la carrera y el irme a la mili, pues estuve a salto de mata, estuve en la vendimia francesa, estuve recogiendo fruta en Lérida, estuve dando clases particulares de física y química, espero que a mis alumnas, porque la mayoría eran alumnas, les haya ido muy bien. Es decir, estuve desarrollando una serie de actividades y luego después de la mili estuve en Cataluña buscando trabajo, volví a Jaén, en paralelo estuve contribuyendo también al reforzamiento de las opciones democráticas en España, ¿no? Por supuesto, en la clandestinidad y jugándote la piel, porque entonces Sí, eran actividades ilegales. Sí, por ejemplo, mientras estuve estudiando, cuando volvía de Madrid, pues un grupo de amigos que militábamos en opciones políticas distintas, unos eran comunistas, otros éramos socialistas, otros eran anarquistas, pues nos dedicábamos a apedrear los cristales de los bares de la gente bien, de los clubs de la gente bien, que había algunos en Jaén, o a pintar, ¿no? Yo siempre prefería poner democracia o libertad, ¿no? Había otros que preferían poner otros lemas y tal. Y sí, pues tuve una participación en la medida de posibilidades muy activa. Y en Cataluña también. En Cataluña, mientras estuve buscando trabajo, estuve participando muy activamente en todas las manifestaciones, en los saltos que se daban el 1 de mayo, etcétera, durante la etapa de la clandestinidad. Sí. La muerte de Franco se produce en noviembre del 75 y desde luego no llegó la democracia hasta unos años después. Y eso hablando de una democracia muy incipiente, muy precaria, porque todavía las fuerzas vivas del franquismo, si no estaban ocupando todavía la mayoría de los cargos públicos, sí tenían una capacidad grande de influencia. Bueno, vamos a ver, yo sobre esa etapa he reflexionado una y otra vez, y ahora sobre todo, cuando se ha puesto en cuestión lo que se ha denominado peyorativamente el régimen del 78, pues he vuelto a, digamos, a abrir
una recapitulación y una reflexión sobre ese periodo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay algunos tópicos que hay que abandonar, ¿no? Uno de ellos es que la Constitución del 78, que es el marco institucional, democrático, que nos incorpora a las libertades, genera la España de las libertades, pero también la España integrada en Europa, ¿no? Fue una especie, digamos, de resultado de una conspiración palaciega, ¿no? Bueno, pues el pacto entre las élites políticas dirigentes, las élites políticas que llegaron y que representaban a los partidos democráticos, tal, con, digamos, pues con aquellos del franquismo que estaban dispuestos a quemar los últimos exponentes del franquismo y pasar a una etapa nueva en la sociedad española. Lo primero que tengo que decir es que durante la etapa previa, inmediatamente previa a la redacción de la Constitución y durante la etapa en la que se debatió la Constitución hubo muchas huelgas en España. En España, si no recuerdo mal, en el 76 hubo más de 15.000 huelgas. Recuerdo a Fraga, que entonces era ministro del Interior, que dijo la calle es mía, una vez muerto Franco. Es decir, que hubo una participación muy activa del pueblo español, de las trabajadoras y los trabajadores españoles que se expresaban a través de sus organizaciones sindicales entonces ilegales. Bueno, a nosotros nos legalizaron, a los sindicatos nos legalizaron en el 77, nosotros celebramos un congreso en España en el 1976, en la ilegalidad, pero intentamos arrancar lo que se denominaba una parcela de libertad. Entonces, a través de las organizaciones sindicales, de las asociaciones vecinales, a través de la ayuda que nos daban en las parroquias, yo me he reunido en las parroquias. Clandestinamente. En las parroquias clandestinas, en Barcelona y en Jaén. Había una red por la libertad que generó una dinámica formidable a la que no se pudieron sustraer, además no se querían sustraer. Pero si se hubieran querido sustraer, no se podían sustraer los representantes políticos democráticos. Por lo tanto, la Constitución fue el resultado del esfuerzo, del sacrificio, del sudor, incluso de la sangre de la clase trabajadora española y de la inmensa mayoría del pueblo español. Y luego, el otro elemento que me interesa resaltar es que sí hubo en parte del tardofranquismo una serie de personas que se pueden emblematizar perfectamente en Adolfo Suárez y su equipo, que eran conscientes que aquella etapa de España tenía que liquidarse y liquidarse cuanto antes, y participaron activamente aguantando no solo incomprensión, sino muchas presiones de los viejos franquistas, participaron activamente en la recuperación de la democracia. Y yo creo que esos dos elementos habría que tenerlos muy presentes para darle el valor que tiene la Constitución española y aquel proceso, digamos, de transición de la dictadura a la Una democracia. Constitución, además, que se consiguió pactar en base a una dosis de buena voluntad, sabiduría, paciencia y una visión de la España que habría de venir. Sí, ese es un elemento que yo creo que va a ser irrepetible. Yo creo que ese estado anímico de la búsqueda de un consenso, de ese calado, siempre hablo de ese calado, ¿no? Yo creo que va a ser irrepetible, ojalá me equivoque. Y yo creo que aquello se debió, supongo que a muchas cosas, pero yo voy a aportar una, que puede ser una más, yo le concedo cierta importancia, que es que hubo una especie de mezcla intergeneracional. Jóvenes y viejos. Jóvenes y viejos, y a su vez personas que siendo de la misma generación habían vivido experiencias muy distintas, por no decir opuestas. Es decir, allí había una mezcla de personas viejas, muy mayores, como podía ser el caso de Enrique Tierno Galván o de Manuel Fraga. O Carrillo. Carrillo era un poco más joven, pero Carrillo
gente joven como Felipe González, Alfonso Guerra, generaciones intermedias, como es el caso de Adolfo Suárez. En el movimiento sindical, personas de la edad de Marcelino. Marcelino tenía algunos años más que Nicolás, con jóvenes sindicalistas. Yo creo que había un mix de jóvenes, viejos, experiencias del exilio, experiencias de la clandestinidad, experiencias vividas en la administración franquista, y yo creo que todo aquello generaba una predisposición anímica a la búsqueda de un futuro común. Porque había un denominador común entre todas esas generaciones y personas, que era la buena intención. Eran gente bien intencionadas y con una visión de futuro de la que hoy, por ejemplo, creo que carecemos. Bueno, yo no le voy a regatear a nadie la buena intención. Planteaba esta diferencia porque ahora, sin embargo, si uno analiza las características de los líderes políticos, me quiero detener en los líderes políticos, son prácticamente de la misma generación. Y son prácticamente personas que tienen la misma experiencia. Es decir, no hay una riqueza y diversidad de experiencias. Son personas, afortunadamente, universitarios, con unas carreras universitarias muy parecidas. Licenciados en los mismos colegios y universidades. Lo digo con todo el respeto, pero hay como una especie de monotonía en las experiencias de las generaciones actuales que no la había entonces. Había una diversidad, claro, fruto de la remontada historia de España, ¿no? Y yo creo que eso es una diferencia. Bueno, claro, luego había un imperativo categórico, que los españoles queríamos cuanto antes disfrutar de la libertad y cuanto antes incorporarnos a Europa. Y eso afortunadamente ya los tenemos cumplidos, ¿no? ¿Cómo vivió el mundo sindical los primeros pasos de la democracia cuando se asentó? Podíamos poner un año clave. El año 92 coincidió con la Expo de Sevilla, con los Juegos Olímpicos de Barcelona y una integración a la modernidad europea por parte de España. Bueno, vamos a ver. Yo, claro, en este caso tengo que hablar de la experiencia de la Unión General de Trabajadores en aquel entonces, ¿no? Yo creo que nosotros hicimos algo importante. Importante porque anticipaba lo que era nuestra incorporación a Europa. Y fue que a la hora de generar el marco laboral democrático, que se centró en el Estatuto de los Trabajadores, nosotros cerramos una serie de acuerdos con la patronal en relación con la jornada laboral. La jornada laboral de 40 horas se consigue por un acuerdo previo entre la patronal y los sindicatos de reducción de la jornada, o la flexibilidad de la jornada, o saltar de calcular los salarios en los convenios colectivos sobre la inflación pasada, que era lo que se hacía antes, que lo que provocaba era una espiral inflacionaria por la cual el trabajador se metía en una trampa, ¿no?, a inflación prevista para controlar la inflación y mejorar el poder adquisitivo. Vamos, son cosas que son ásperas de explicar, que probablemente mucha gente no pueda calar en su profundidad, pero pertenecen a ese tipo de elementos con los que yo hago la siguiente comparación. El quehacer sindical y los contenidos del sindicalismo son como el aire que respiras. Al aire prácticamente no le damos ninguna importancia. Ahora le hemos empezado a dar alguna por la necesidad de la mascarilla, o mucha. Pero en el momento que te falta el aire, te falta la vida. Es decir, nosotros hemos contribuido a crear la arquitectura laboral democrática de España, anticipándonos a Europa, y ahí está gran parte de la clave de algo que, a mi juicio, tiene bastante que ver con la Constitución española, con el esfuerzo colectivo del pueblo español, pero también con el papel que hemos hecho los sindicatos a través de los acuerdos sociales, la negociación colectiva y la huelga,
que también son una herramienta democrática fundamental de transformación, que es que España ha dado un salto desde el año 75 a los 2000 de tener una población a la que se le podría considerar clase media solo en un 15% a 25 años después tenerla superior al 80%. Es decir, hemos hecho un papel, yo creo, muy importante, que no está mal, y yo, como tengo esta oportunidad, pues lo quiero reivindicar. Venciendo además la resistencia. Yo por mi profesión lo he ido viendo en los juzgados de lo laboral, la resistencia de determinados jueces, de determinados estamentos de la judicatura en contra del Estatuto del Trabajador, que a pesar de ley vigente era aplicado con una serie de restricciones y de condicionantes. No, eso se ha vencido, y creo que los juzgados hoy en el mundo de lo laboral son tan liberales como pueden ser en el mundo civil, en el mercantil, etcétera, etcétera. Es que yo creo que en la judicatura, y en parte todavía se vive, en la judicatura también había una confrontación entre los viejos hábitos y los nuevos hábitos. Y entonces había una parte de la judicatura que estaba muy en línea con las necesidades de transformación laboral y judicial que tenía España, y otras eran elementos retardatarios. Pero yo, en cualquier caso, siempre he preferido el acuerdo. Es decir, ese viejo refrán español que dice aquello de más vale un mal acuerdo que un buen pacto, yo lo sigo reivindicando, que un buen juicio, perdón, o que una buena sentencia. Y siempre he sido partidario. De hecho, nosotros hemos impulsado instrumentos de mediación, arbitraje y conciliación autónomos, sindicatos y patronales, designando árbitros, con anticipación a que se produzca el conflicto, árbitros a los que puedes recurrir, y en caso de que haya un momento que no pueda superar en una negociación, haya un tercero que ya has designado previamente de común acuerdo que pueda resolver el problema. La sociedad cambia fundamentalmente porque antes estaba compuesta por gente que había conocido dos realidades políticas en España, la franquista y la democrática, y es sustituida por una sociedad que está dirigida por políticos que solo han conocido los tiempos democráticos. Y eso creo que debe imprimir carácter a todos. Sí, indudablemente eso es un factor positivo, ¿no? Pero, claro, yo creo que hay una serie de elementos que no debes olvidar, ¿no? Sobre todo si tienes el convencimiento profundo de que la democracia es una dinámica inacabada, es decir, tienes que seguir avanzando, y sobre todo si tienes presente una sombría perspectiva que no es probable que se dé, o no es posible que se dé quizás, que es que la democracia no es irreversible. Entonces, tener un cierto sentido, o un sentido cierto de la historia es muy importante. Y yo lo que sí observo con cierta preocupación es que eso se ha perdido. Y yo, por ejemplo, le concedo a aquella asignatura de educación para la ciudadanía importancia, si nos permiten, digamos, un mejor conocimiento a las actuales generaciones de jóvenes, un mejor conocimiento de nuestro pasado común y de los problemas que tuvimos. Y yo en ese sentido pues puedo poner un ejemplo. A mí en una universidad me llamaron una vez, luego al final no lo hicimos por la pandemia, porque querían hacer unos cursos monográficos de muy pocas horas, 8 o 9 horas, sobre, por ejemplo, qué es la Unión Europea o qué es el movimiento sindical, etcétera. Porque en aquella facultad, que es la Facultad de Comunicación de una universidad pública española, habían comprobado que los alumnos que entraban a desarrollar la carrera de comunicación, que al final los hacía puentes para la información entre los medios o donde se producía la noticia y el pueblo español, pues había, digamos, hitos importantes de la historia española que no conocían. Y eso a mí sí me preocupa que estemos viviendo en una especie de presente
sin tener arraigadas nuestras convicciones en un pasado porque no lo conocemos, porque yo creo que eso también en cierta medida te mutila, te resta capacidad para ahondar en un futuro mejor. Somos la consecuencia de lo que fuimos, claro. Claro, naturalmente. O sea, en ese sentido. Hubo una huelga, no recuerdo ahora mismo el año exacto, que determinó un cambio de rumbo en la política española. Yo lo vivía como trabajador, la empresa en la que entonces estaba cerró las puertas y cambió, estando Felipe González en el poder. Esa fue la huelga general del 14 de diciembre de 1988, año donde se cumplía el centenario de la Unión General de Trabajadores. Wow. Ya antes hiciste una mención a la constitución de la CNT, que fue en 1910, correcto, pero la Unión General de Trabajadores se constituyó en 1888. Esa es una organización puesto que se constituyó el primer congreso, se celebró una semana después, junto con el Partido Socialista Obrero Español, que celebró su primer congreso una semana después, en agosto del 88. Aquel año, el año del centenario, tuvimos que convocar una huelga general conjunta, UGT y comisiones obreras, donde se dijo, porque era verdad, pararon hasta los relojes. Fue una huelga que provocó un cambio radical en el escenario, generó una crisis de gobierno muy importante y arrancamos algunas reivindicaciones de mucho valor en la negociación posterior. Por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo porque es de interés general. Las pensiones no contributivas, que son pensiones a las que uno tiene derecho si no ha cotizado al sistema de seguridad social para tener derecho a una pensión contributiva, esas surgen después de aquella huelga general. De manera tal que generamos una nueva malla de protección social precisamente para gente muy desfavorecida que no tenía perspectivas de cobrar una pensión. Y lo saco a relucir porque una de las acusaciones injustas que se hace a las organizaciones sindicales es que solo nos preocupamos de los intereses de los trabajadores que tienen empleo y que además son trabajadores fijos. Cuando no se dice que solo nos preocupamos de los trabajadores de la administración, no es verdad. No es verdad. Aquella reivindicación para nosotros era nuclear y no tenía nada que ver con los trabajadores fijos que cotizan por una pensión. Tenía que ver con los trabajadores en precario. O cada vez que reivindicamos, como seguimos reivindicando ahora, a mejorar el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional no afecta a los trabajadores con convenio colectivo. Afecta a los que no tienen convenios colectivos, a los que están en peor situación, ¿no? Por lo tanto, aquella huelga generó, entre otras conquistas, generó aquella conquista que era muy importante, que era una conquista profundamente solidaria. Los sindicatos he tenido siempre la sensación que no son sectarios en el sentido que voy a aclarar. Los empresarios parece que pelean por sus empresas, lo que es absolutamente digno de tener en cuenta, pero al igual que los sindicatos velan por los intereses de los trabajadores, pero en un contexto social que va más allá de la propia clase trabajadora. Tengo la impresión de que no solamente se mejora determinado aspecto salarial o de vacaciones, sino que además se crea una sopa social en la que favoreces a trabajadores y a todos los que componemos. Sí, eso es así. Ha habido... nosotros siempre hemos tenido como vocación, pero esa es una vocación bastante general en el sindicalismo europeo, sobre todo en el sindicalismo mediterráneo europeo. Hemos tenido la vocación de defender al trabajador, se decía, ¿no?, hacia adentro de los muros de la fábrica y extramuros de la fábrica. Es decir, defenderlo como trabajador y defenderlo como ciudadano. Hemos tenido siempre esa vocación. Y bueno, con esa vocación nunca hemos pretendido sustituir a otras organizaciones. Pero efectivamente así ha sido. Pero eso incluso enraiza con lo que es la historia originaria del movimiento obrero. Por ejemplo, ahora hay dos movimientos formidables que tienen una gran visibilidad y tienen una enorme trascendencia. Uno es el movimiento feminista. El movimiento feminista y el movimiento obrero
a nivel europeo, estuvieron directamente entrelazados. En el siglo XIX hubo congresos del movimiento obrero donde participaron las feministas. Hubo otros donde participamos al revés, ¿no? O el otro movimiento es el movimiento medioambientalista. El movimiento medioambientalista ha tenido conexiones con el movimiento sindical desde el inicio. Voy a poner un ejemplo que es poco conocido, es muy conocido en Andalucía, particularmente en Huelva, que fue el conflicto medioambiental de las teleras. El primer conflicto medioambiental que se produce en España se produce porque en una explotación minera en Río Tinto, la empresa minera, que es una multinacional inglesa, la Río Tinto del Cobre, para abaratar costos, como tiene que calcinar las piritas para sacar el cobre y para sacar el hierro, las empieza a quemar a cielo abierto. ¿Por qué le decían teleras? Porque hacían un montón que se parecían a una pieza de pan que se le llama telera en Andalucía. Y aquello que provocaba una contaminación que provocaba muerte y agostaba los cultivos. Y son los mineros, junto con los agricultores, los que se manifiestan incorporando también reivindicaciones salariales. Aquel fue conocido, fue el año 1888, el mismo año que se fundó la UGT, pero a principios, en febrero. Aquello fue conocido y es conocido en Huelva como el año de los tiros, porque se concentraron, creo que fue en Río Tinto, en uno de los pueblos, se concentraron, el gobernador civil no decía que no podía prohibir lo de las teleras, que luego de hecho tuvieron que prohibirlo, llamaron al ejército, se pusieron nerviosos, llamaron al regimiento Pavía, y el regimiento Pavía lo que hizo fue fusilar a los manifestantes, de manera tal que allí quedaron tendidos 13, pero luego muchos murieron como consecuencia de la herida. La propia empresa reconoció 45 muertos. Y hay crónicas que hablan de 300. Me he detenido un poco en este tema porque denota cómo el movimiento sindical ha estado vinculado desde el origen con movimientos medioambientalistas, con movimientos feministas. Es decir, nuestra vocación nunca ha sido concretar exclusivamente en la dimensión sociolaboral nuestra labor. Por otras razones, yo eso puedo poner un testimonio. Yo me he entrevistado con trabajadores trans, por ejemplo, que tenían unos problemas formidables porque no les reconocían aquella condición en su trabajo. Trabajadores de los medios de comunicación, uno concretamente de la radio. Es decir, nosotros para defender a nuestros afiliados hemos tenido que incorporar otras reivindicaciones, porque si no incorporabas aquella otra reivindicación no le podías asegurar el salario, porque por las circunstancias de acoso, lo mismo tenía que abandonar el trabajo. ¿Sí? Pongo esto como ejemplo para connotar cómo todo al final está muy entrelazado y no puedes aislar una cosa de la otra. Realmente hoy cualquier actividad, los bancos, las empresas, los afiliados a sindicatos, la casa donde nos encontramos, o tienen un carácter social o no vale absolutamente naturalmente. Mira, ahora hay una circunstancia, que es la de los ERES en los bancos, que quieren echar 8 o 9 mil personas. Bueno, yo he oído a la señora ministra de Economía, y tiene toda la razón, criticar duramente el aumento de sueldo del CEO de Bankia, de la nueva Bankia. Para mí eso es importante, pero mucho más importante es evitar el que pretendan echar a miles de trabajadores. Pero esa reivindicación no solo afecta a los trabajadores, es que es una reivindicación para la ciudadanía. Yo le he leído a otro CEO, a otro alto directivo de otro banco que no es este, decir que hay una realidad incontestable, que el costo digital de la operación es 10 veces inferior al costo de la operación física, con presencia física. Y yo digo, oiga, lo mismo que yo quiero que a mi vida, las cosas de mi vida, se atiendan de manera presencial, yo no quiero que a mí me atienda un médico por vía digital. Las cosas de mi hacienda, es decir, de mi ahorro, también quiero que se me atienda por vía presencial, no por vía digital. Y lo digo yo que estoy jubilado. Por lo tanto, cuando mis compañeros de Bankia
o de otros bancos están reivindicando y combatiendo ese ERE, me están defendiendo a mí como ciudadano, porque yo tengo un derecho que me quieren regatear. Porque, por ejemplo, en Alemania esa situación no se da. Aquí gran parte del vaciamiento ha traído de la población ha traído como consecuencia eliminar un montón de oficinas de bancos. Eso no tiene ningún sentido. Eso es ir a un concepto frenético e irracional del beneficio. Y eso hay que combatirlo. Y nosotros lo combatimos. En aras de los trabajadores, sin duda, pero no solo de los trabajadores. Y se produjo en Huelva en 1888 y se está produciendo ahora, en pleno siglo XXI, mientras se mantienen los sueldos astronómicos, cuasi indecentes, y todo en aras de los beneficios, en aras de los beneficios de los accionistas que quieren más. Yo creo que ahí estamos en este momento en una encrucijada. Ese es uno de los temas que, como tengo tiempo ahora, he procurado profundizar en él, todo lo que significa la transformación verde o las consecuencias de la transformación verde y la transformación digital. La transformación digital lo que está acarreando es una enorme precariedad y una enorme polarización del mercado laboral. Todo el mundo pone de ejemplo al trabajador de Silicon Valley, pero el trabajador de Silicon Valley es una ínfima minoría. Es decir, el modelo Silicon Valley es ultra minoritario. El modelo Amazon es el archimayoritario. Es un trabajo poco cualificado, de muchas horas, donde prácticamente muchos de los trabajadores trabajan como falsos autónomos sin que se les reconozca el derecho a la prestación por desempleo o la pensión o la fijeza o la relación laboral, etcétera, ¿no? Y luego la transformación verde es que nos tiene que obligar a concebir de otra manera el crecimiento económico. El crecimiento económico hasta la fecha traía aparejada la búsqueda frenética del beneficio, porque se pensaba que el crecimiento económico, cosa falsa, no se pensaba porque sabía que era irreal, pero se planteaba y se daba por bueno que el crecimiento económico es indefinido, como si el planeta Tierra no tuviera límite. O como si pudiéramos saltar del planeta Tierra, una vez que se agoten los mercados, al mercado marciano o al mercado selenita. El planeta no tiene plan B. No tiene plan B. Entonces, claro, todo eso lo dice todo el mundo hasta la saciedad. Pero se analizan las consecuencias. Las consecuencias son que tenemos que cambiar de manera radical nuestros hábitos de trabajo, nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de movilidad y, lógicamente, el concepto de las empresas. Y las empresas tienen que pasar de considerar como un elemento más de la publicidad de la marca la responsabilidad social corporativa a ser conscientes y coherentes con lo que la expresión responsabilidad social corporativa exige, que es no solo mirar el interés de los accionistas, sino mirar, como dicen los pedantes, el interés del resto de stakeholders, que son... Con perdón, es que estoy estudiando inglés, ahora tengo que hacer algún alarde. ¿Quiénes son esos? Son los trabajadores, son los proveedores, son los autónomos que suministran un servicio a la empresa, son los habitantes de la zona donde desarrollan la actividad, son las instituciones, esos son los stakeholders. Es decir, ahora todos estamos de acuerdo teóricamente que tienes que tener en cuenta esa serie de intereses y entretejer un proyecto común. Y de eso hacen alarde muchas empresas, pues no lo llevan a la práctica. Bueno, queda claro que la misión de los sindicatos, que parece cuasi medieval y parece que a raíz del siglo XX, se siguen apagando fuegos hoy, cada vez hay más fuegos, cada vez más graves, más amenazantes. En ese sentido, ¿cómo ves el futuro de los sindicatos? ¿Hay crisis de sindicatos? ¿Hay crisis de afiliaciones? Bueno, vamos a ver. De los sindicatos se ha hablado de que estamos entonando el canto del cisne no sé cuántas veces, ¿no? Sí. Lo he oído tantas veces. Los sindicatos, por definición, pues tenemos ciclos, pero los españoles, los europeos, ciclos de afiliación, de bajada,
su vida, porque no hay afiliación obligatoria. Y como no hay afiliación obligatoria, pues la gente se afilia cuando quiere. Los mismos valles que tienen los partidos políticos, los hinchas del Madrid y del Atleti. Nosotros somos un reflejo muy fiel de la sociedad. En la medida que la sociedad está en crisis, la crisis repercute en los sindicatos, con los partidos, pero de los que más se habla de los sindicatos, yo estoy harto de que me den consejos, o que me dieran consejos, por ejemplo, desde los medios de comunicación, como si en los medios de comunicación no hubiera una crisis de caballo, desde hace tiempo. Entonces, y se habla, y yo solo me quedo con una reflexión. La gente necesita de un medio de trabajo para sobrevivir, salvo unos pocos que pueden vivir de la renta, la inmensa mayoría sí. Nosotros, ¿dónde tenemos nuestro origen? En la defensa del valor y de la dignidad del trabajo. Por lo tanto, digamos, el objeto o sujeto histórico de nuestra misión está vivo, y puedo poner algunos ejemplos. El movimiento sindical a nivel mundial sigue aumentando la afiliación. Hay sindicatos hasta en estados teocráticos, creo, como el Vaticano. Los hay clandestinos en estados teocráticos como Irán, clandestinos, pero los hay. En China hay un movimiento sindical oficial que tiene 120 millones de afiliados. Solo 120 millones de afiliados de una población de 1.400 millones. El triple de la población española. Y, sin embargo, hay un movimiento en la clandestinidad, un movimiento libre. Si tú analizas cómo se alcanzaron las libertades en Sudáfrica, te encuentras con una figura mítica, que es Mandela, que tiene, digamos, un incontestable protagonismo, pero estaban los sindicatos del Congreso Nacional allí, cosa poco sabida. Todos los procesos de democratización han estado impulsados por los sindicatos. Por lo tanto, es que la historia juega a nuestro favor. Luego pasamos crisis, claro que sí, crisis reputacionales, pasamos problemas, etcétera. Pero se dan paradojas. Por ejemplo, nosotros batimos el récord de cotización, que no de afiliación. La afiliación es una cosa y la cotización es otra. Para mí, el acto revolucionario de mayor entidad que hace una persona hoy por hoy es pagar una cuota a una institución. Pues nosotros batimos el récord de cotización en el 2011, en plena crisis económica. ¿Por qué? Porque los trabajadores, en plena recesión, los trabajadores vinieron a sus sindicatos. Que precisamente en ese momento de crisis, en esa situación, en alguna medida los sindicatos, por eso digo igual que las agrupaciones empresariales, en alguna medida son las garantes de una calidad democrática. Sin duda. No hay calidad democrática sin calidad de empleo. Y eso tú lo has mencionado en tu intervención inicial muy acertadamente. La Constitución española, en el título preliminar, donde definen los fundamentos, y en el artículo, creo que el artículo 7, donde define los fundamentos de la convivencia democrática de España, incluye a los sindicatos y patronales. ¿Entre quiénes? En el artículo 6 van los partidos políticos, en el 7 van los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército. En el título preliminar tiene un artículo que creo que es el 6, no recuerdo bien, pero creo que es el 6, partidos políticos. El 7, sindicatos y patronales. Tú has leído parte del párrafo. Y en el 8 están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Ejército. Es decir, los constituyentes sí eran conscientes de la importancia que tienen los sindicatos y las organizaciones empresariales para la convivencia democrática. El tiempo nos come, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para una última pregunta. Europa. La presencia europea, la presencia de Bruselas cada vez es más importante. Bien es cierto que se resisten los viejos sistemas nacionalistas. Ahora incluso en España estamos viviendo procesos inauditos de nacionalismo local. Pero ¿los sindicatos se han amoldado bien a Europa o estamos en pañales todavía? En relación con el internacionalismo, yo creo que la historia nos ha jugado una mala pasada. Cualquiera que lea el Manifiesto Comunista verá que hay un párrafo donde yo deduzco que hay una especie, digamos, de socarronería
de mar, y de socarronería y menosprecio a la burguesía, ¿no? Porque Mar en el manifiesto viene a decir que las organizaciones sindicales estamos, bueno, el movimiento obrero, las organizaciones obreras estábamos ya predicando y practicando el internacionalismo, mientras que los burgueses, merced a su egoísmo, confrontaban en sus pequeñas parcelas, pues al final ha sido el capitalismo el que se ha extendido de manera global y nosotros seguimos con nuestros dimes y diretes. Yo he sido 4 años presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, lo comentabas también, ¿no? Entre el 2003 y el 2007. Nosotros tenemos una organización desde el 70, desde el principio de los 70, a nivel europeo, donde hay más sindicatos afiliados. Hay sindicatos afiliados de mayor número de países que países tiene la actual Unión Europea. Por ejemplo, los 4 sindicatos turcos están afiliados a la CES. Es decir, nosotros ya en la Confederación Europea de Sindicatos tenemos un mensaje de futuro, en el sentido que ya Turquía, por ejemplo, que puede estar, o sindicatos de países que en este momento no están en Europa, sobre todo en la Europa balcánica, etcétera, están ya en la... Dicho de otra forma, ¿entiendes que Turquía se integrará porque están integrados sus sindicatos? Yo es que soy partidario, yo he sido partidario desde hace mucho tiempo. Desde mucho tiempo, yo creo que eso es un error histórico. Te quiero poner un ejemplo. Mira, en el comedor, en el despacho del presidente del Parlamento Europeo, hay un fresco, que es el Rapto de Europa. Europa era la princesa de Tiro, de Asia Menor. Arrastramos historia. ¿Qué quiero decir con eso? Que digamos nuestro concepto vernáculo de civilización en raíces con Asia Menor, por lo tanto me parece que es una discusión fútil. Pero luego quiero poner la otra cara de la moneda. Seguimos teniendo problemas porque hay organizaciones sindicales de países poco poblados y muy ricos, como los países del norte, que son profundamente solidarios, ojo, pero luego tienen una visión muy recelosa respecto a plantear una negociación colectiva a nivel europeo, respecto a generar un salario mínimo a nivel europeo, porque viven en su zona de confort. Y no los critico, lo que quiero es simplemente describirlo. En ese sentido hay movimientos interesantes, los alemanes, por ejemplo, que no veían la necesidad de un salario mínimo europeo, porque no veían siquiera la necesidad, al igual que los nórdicos, de un salario mínimo en su país, porque tienen, por la negociación colectiva, cuando han visto que la negociación colectiva ha empezado a estrecharse y en los márgenes cada día hay más trabajadores fuera de la negociación colectiva, están reivindicando el salario mínimo. Digamos, como decía aquel, EPULS mueve, sin embargo se mueve. Nos vamos moviendo, yo creo que en la dirección correcta, pero con bastante lentitud. Y luego, por último, decir que a mi juicio hay un elemento esperanzador respecto al sindicalismo, muy esperanzador, que está en sus primeros momentos. Biden, la entrada de Biden, que ha significado, por ejemplo, la vuelta al Acuerdo de París en materia medioambiental, ha venido acompañada en la política interna con un llamamiento a los sindicatos. Ha ido a Pittsburgh, que es una de las zonas de orígenes del sindicalismo industrial norteamericano, le habla a los sindicatos y le ha dicho: yo soy un chico sindical y yo soy consciente de que la clase media, antes he mencionado yo algo, que la clase media norteamericana ha sido posible por vuestro trabajo. Es decir, que en Estados Unidos un presidente, yo creo que es el primer presidente, quizás junto a Roosevelt, que tiene este tipo de mentalidad. El peso de Estados Unidos no se limita a los McDonald's, tiene otra serie y a la Quinta Flota, tiene otra serie de influencias. Rock and roll. Eso puede ser un buen síntoma para reforzar el sindicalismo a nivel mundial. La misa de 12 nos echa como todos los miércoles, pero no voy a dejar pasar la ocasión de comentar un aspecto de Cándido. Cándido es lo que habéis oído,
un hombre de sindicatos, un hombre importante en la historia de España, una de nuestras figuras señeras. Pero yo le he visto en esta misma casa sirviendo café a los sin techo. Le he visto sirviendo café con la mejor de las sonrisas a millonarios venidos a menos. Entiendo que su actuación como sindicalista no sería posible sin ese pozo de bondad y de una palabra que hoy está pasada de moda, pero que reivindico, de bonomía en una persona como Cándido Méndez, al que, insisto, orgulloso estoy de ser amigo suyo. Gracias, Cándido, por la lección que nos has dado, por tu posición, tu posicionamiento en la sociedad, y que sepas que esta casa ha sido, es y será tu casa. Muchísimas gracias. Simplemente decir una cosa. Yo he comprobado precisamente en lo que acabas de comentar, sirviendo café, que la gente te da mucho más de lo que tú le das. Estos son los encuentros, las charlas de San Antón, los miércoles de San Antón, los encuentros sociales y culturales, con mensajeros de la paz, con el Padre Ángel, con San Antón, con el Padre Joaquín, de todos los que formamos parte de esta inmensa familia. Y como siempre, el meeting point, el punto de encuentro para todos los que quieran entrar a esta iglesia que no tiene puertas. Hasta el próximo miércoles, muchísimas gracias y suerte. Muchísimas gracias, Enrique.